Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Un placer reencontrarnos nuevamente esta semana. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo te va, Luz? Muchas gracias a toda la audiencia por estar acá con nosotros para llevar adelante este programa que tiene distintas cosas que en la realidad nos van a permitir generar dos entrevistas muy interesantes, una a nivel regional y otra en relación a la actualidad en materia política y económica de Israel, ¿no? Exactamente, pero también vamos a estar analizando la crisis política en Perú, la renuncia de Boris Johnson y por supuesto la consecuente crisis política en el Reino Unido, y también vamos a estar hablando del tiroteo en Ohio, en donde un joven de 25 años fue asesinado por la policía. Todo te lo adelantamos en este video. Ahora nos vamos a Chile para analizar la presentación por parte de la Convención Constituyente de esta nueva constitución que va a ser plebiscitada el 4 de septiembre. Exacto, y para esto estamos en contacto vía Skype con José María del Pino. Él es periodista radicado en Santiago, corresponsal de Clarín, entre otros medios, en materia política para los que escribe. ¿Cómo te va, José María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Muchas gracias por el contacto y bueno, en este contexto en el cual Chile va a definir nada más ni nada menos si aprueba o rechaza esta propuesta constitucional que ha generado. ¿Cómo llega Chile a este plebiscito? A ver, el país llega como inició, yo diría, el año político, que es un año marcado por la polarización. Recordemos que el triunfo de Gabriel Boric, si bien en términos netos fue holgado, es un 10%, no deja de llamar la atención que el 45% de quienes votaron hayan votado por un candidato de las características y de el acervo político y cultural de José Antonio Kast, ¿no? Eso habla de que hay una verdadera diferencia marcada entre la forma de pensar de un sector de los chilenos que mayoritariamente está concentrada en las grandes urbes y el resto del país. Si a eso le sumamos que la nueva constitución efectivamente genera niveles de incertidumbre importantes, genera a su vez preocupaciones respecto a temas como el sistema político, los sistemas de justicia, sobre la capacidad de concretar el decálogo de derechos sociales que consagra, evidentemente que podría configurarse perfectamente una opción mayoritaria para el rechazo, entendiendo siempre que el rechazo parte más o menos de la intención de voto que tuvo José Antonio Kast en la última elección presidencial. Y de eso es de lo que dan cuenta prácticamente todas las encuestas, ¿no? De una opción rechazo que está muy por sobre la opción apruebo y que a 57 días de la elección está con un 18% de diferencia, un 51% para el rechazo y solo un 34% para el apruebo. Bien. José María, y teniendo en cuenta también que a lo largo de este año de trabajo de la Convención Constituyente hubo muchas polémicas, principalmente de los constituyentes, tal fue el caso de uno de ellos que fingió tener un cáncer. ¿Cómo influyó esto en la opción, en realidad, en la percepción por parte de la población de este proceso constituyente? Hay tres factores que se configuran a mi juicio para poder establecer qué es lo que lleva a que este momento la pole position en términos electorales en Chile la tenga el rechazo. El primer factor es una desafección y un nivel de desconfianza y de mala evaluación de los chilenos hacia la Convención Constitucional. Y evidentemente que hay fenómenos como el que tú señalas, en parte, primero lo que ocurrió con Rojas Valle, que fue un verdadero misilazo a la línea de flotación de la confianza en ese organismo, pero adicionalmente muchas otras cosas que vimos, disfraces, discursos que se dieron cantando, constituyentes que votaron desde la ducha, es decir,
la verdad es que se generó un quiebre entre la ciudadanía y la convención, y como primer punto parece, al menos en ese aspecto, un poco insalvable que la gente disocie lo que fue el proceso de lo que es el resultado. Es decir, hay una influencia de este organismo y su resultado respecto a la intención de voto de los chilenos. El segundo punto tiene que ver con Gabriel Boric. Gabriel Boric dijo cuando llegaba a al gobierno que el resultado del plebiscito y la posibilidad de obtener una nueva constitución era prácticamente la base que iba a sentar el éxito o el fracaso de su gobierno. Y evidentemente que en la medida que Boric ha debido enfrentar escenarios complejos, una crisis económica en ciernes, producto de factores globales, pero también de factores internos, una crisis de seguridad pública en las calles de las principales ciudades del país, una falta de conducción política que ha cometido errores que no han sido en el fondo pasados por alto por parte de la ciudadanía, Gabriel Boric ha bajado su nivel de confianza, y lo que nos demuestran los sondeos es que los niveles de aprobación a Boric están concadenados con los niveles de aprobación de la nueva constitución. Por tanto, junto con la caída de Boric, ha caído la intención de voto de la opción apruebo. Y el tercer punto ya tiene que ver sobre los temas propiamente de fondo. Indudablemente que esta es una proyecto de nueva constitución de características muy ideologizadas, la configura una convención mayoritariamente de izquierda, donde se imponen términos que a los chilenos le hacen ruido, la plurinacionalidad, la eliminación del Senado, sistemas de justicia diferentes dependiendo de la nación originaria a la que cada uno pertenezca. Es decir, hay temas que son hoy en día los temas más debatidos en los programas de televisión, en la radio y en las calles, que evidentemente a los chilenos les genera preocupación. Entonces serían estos tres elementos, ¿no? La desafección y desconfianza a la convención, lo concadenado que está Boric con el apruebo, por tanto un poco amarra su destino al destino de la convención, y los temas de fondo que han surgido como preocupación de los chilenos, los que tienen esta opción mayoritaria a favor del rechazo. Bien, José María, en relación a lo que planteás y a las variables que se han dado, vos planteabas justamente en tus publicaciones un potencial plan B para generar una nueva instancia, dado el caso de que existiese un rechazo. ¿Qué nos podés comentar sobre ese plan B? Sí, ese fenómeno es muy interesante porque la gran mayoría de la gente no está votando para aprobar o rechazar este texto tal cual. Todas son, 7 de cada 10 chilenos tienen una intención de voto con apellido, digámoslo. Hay una gran parte del votante apruebo que aprueba para reformar de inmediato este texto, es decir, apruebo esto como base y en el próximo año ojalá se le realicen de inmediato reformas porque el texto no me convence. Y la base, el grueso del votante del rechazo es rechazo este proyecto de nueva constitución. Eso no implica que esté rechazando el que Chile tenga una nueva constitución. Y la derecha entendió eso. La derecha decretó y dio por muerta oficialmente la constitución vigente. Creen que ya no responde a las necesidades del país. Si volviéramos a hacer el plebiscito de entrada donde la pregunta era ¿usted quiere una nueva constitución para Chile? Seguramente volvería a sacar el apruebo del 80%. Por tanto hay un diagnóstico común. Nueva constitución sí o sí. Pero el plebiscito del 4 de septiembre es ¿usted quiere esta nueva constitución, en particular este texto? Y ahí es donde se desgrana este choclo, digámoslo así. Entonces, lo que ha dicho la derecha es, si nosotros queremos que el rechazo siga creciendo, debemos ofrecerle al país un camino, un itinerario constitucional que no termina el 4 de septiembre, es decir, no nos vamos a trincherar en la constitución vigente, sino que vamos a dar inicio a un proceso que igual y de todas maneras derive en una nueva constitución. Y ahí la propuesta que gana más adeptos y la que está empujando con más fuerza a la derecha en Chile es la posibilidad de convocar un nuevo plebiscito, un par de meses después del plebiscito del 4 de septiembre, para que los chilenos sean quienes resuelvan quién redacta y cómo se redacta esa nueva constitución. La primera opción es una nueva convención, esta vez sin la participación de independientes en igualdad de condiciones con los partidos, y han dicho también voceros de derecha con menor representación de pueblos originarios porque a su juicio quedaron sobre representados. La segunda opción es una comisión de expertos que curiosamente en los sondeos de opinión es una de las opciones preferidas por la ciudadanía, como que esto de que la convención no lo haya hecho a juicio de ellos también
ha hecho que pierdan la confianza en la capacidad de que ciudadanos comunes puedan escribir una nueva constitución y estarían apostando un poco más por los expertos. Y la tercera opción es que la redacte el Congreso vigente, que recordemos está recién electo, en diciembre del año pasado fue electo el Congreso, donde la derecha está bastante envalentonada porque, a diferencia de la elección presidencial, obtuvo un resultado interesante, relevante en el poder legislativo. Ese sería el plan B que se podría configurar, donde lo que pretende hacer la derecha para afianzar un posible triunfo del rechazo es a la ciudadanía ofrecerle un itinerario claro de nueva constitución a todo evento, aunque gane el rechazo el 4 de septiembre. Y José María, ¿qué es lo que opina el gobierno de Boric sobre este plan B? Teniendo en cuenta lo que señalabas, ¿no? De que está supeditado, su imagen está supeditado a lo que está pasando con la opción de rechazo. ¿Qué es lo que plantearía el gobierno de Gabriel Boric? ¿Estaría dispuesto? Boric sabe que la opción de que exista un plan B institucionalizado solo fortalece al rechazo. Por tanto, tanto él como sus ministros que han acudido al Congreso se niegan a la posibilidad de que sea el gobierno quien impulse este plan B. Para Boric, lo que más le conviene es tener una elección antagónica donde solo se hable respecto a los textos en sí mismos, el vigente y el nuevo, que se pretende tener, y por tanto polarizar en ese eje la discusión. Pero cuando tú metes nuevas variables y dices, mira, puede ser ninguno de los dos, puede que lo volvamos a comenzar, el gobierno entiende que solo potencia la opción del rechazo. Entonces, lo que ha hecho Gabriel Boric ha sido, por una parte, no querer avanzar ni opinar oficialmente sobre la posible configuración de planes B. Ha dicho el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, bueno, el 5 de septiembre veremos, dejando un poco la incertidumbre. Y por otro lado, intentar él desligarse de este proyecto de nueva constitución para que no se ancle su aprobación a la aprobación del texto. Pero yo creo que para eso ya es demasiado tarde. Gabriel Boric está totalmente identificado con la nueva constitución. Vienen meses difíciles para Chile. La inflación va a seguir subiendo, los precios siguen subiendo, la inseguridad no tiene fácil solución, no se soluciona en 60 días, así que nada dice que el 4 de septiembre la aprobación de Boric pueda estar mejor que hoy y por tanto el escenario para la apruebo es bastante incierto. José María, no quería dejar de preguntarte, en base a que, digamos, a lo que se manifestó en el estallido social, en base a reclamos estructurales en materia previsional, en materia de educación, de salud, y estas nuevas idas y vueltas en relación a un nuevo plebiscito y a una nueva discusión. ¿Esto no puede poner de nuevo al borde o al límite lo que es esta suerte de acuerdo social que se está dando por ahora? ¿No podría volverse a volcar a las calles de nuevo reclamos estructurales? Es que el diagnóstico, a mi juicio, sigue siendo el mismo, y creo que eso la política sí ha logrado entenderlo. La ciudadanía quiere nuevos estándares de dignidad. La gran distinción, Augusto, es que no necesariamente la solución es la misma. Y el problema es que la gente empieza a diferir en la medida que uno empieza a hablar de la solución. Este nuevo texto constitucional propone un sistema nacional de salud que puede estar incluso integrado por privados, pero lo que cada uno cotiza en salud debe ir necesariamente a un fondo nacional y solidario, y ahí la gente ya empieza a discrepar y dice ¿por qué? O sea que si yo quiero atenderme en una clínica privada ya no me va a servir mi cotización base, voy a tener que pagar un seguro adicional, y ahí se empieza en el fondo a desgranar el choclo, ¿no? Que es lo que yo te decía. Ahora bien, hay que tener una salvedad. Yo soy profundamente demócrata. El 4 de septiembre va a votar Chile y el voto es obligatorio. Si la mayoría de este país dice que este nuevo texto de constitución no es el texto que realmente necesita Chile, yo creo que hay que respetarlo. Y la gente tendrá derecho a salir a reclamar a las calles, pero van a tener derecho a salir a reclamar a las calles en la condición de lo que eventualmente van a ser, una minoría. Lo que hay que dejar de hacer en Chile es pretender que minorías, sean del sector político que sea, esto va por ejemplo en temas como el aborto de los conservadores, que minorías pretendan imponerle a mayoría temas. Si el rechazo gana el 4 de septiembre, la mayoría de Chile no quiso el proyecto, quedará abierto el proceso, pero lo cierto es que ahí hay una demostración democrática de que la mayoría del país no estaría de acuerdo con las protestas que se pueden generar en las calles, y creo que a eso las sociedades no tienen que tenerle miedo, ¿no? Por algo estamos yendo a votar todos como iguales el 4 de septiembre. Exacto. Bueno, y José María, ya este miércoles también se inició la campaña publicitaria, así que bueno, tenemos 2 meses como para ver qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? ¿Vos qué crees? ¿Se puede llegar a polarizar más todavía la campaña? Yo creo que esta va a ser una elección de llegada estrecha para cualquiera de los dos. No creo que esto termine en los 18 puntos de diferencia que tendría el rechazo hoy en día. Eso para mí sería una total y absoluta sorpresa.
Lo que sí creo es que vamos a tener una campaña polarizada, con mucha información y desinformación dando vuelta, donde se van a decir muchas cosas y la efervescencia se va a ir adquiriendo en las próximas semanas. Pero yo creo que esto es un escenario estrecho, donde si me pregunta hoy día, es más probable que gane el rechazo, pero todos sabemos, tanto ustedes como yo, que nos encanta la política, que en política 60 días pueden ser una verdadera eternidad. Exactamente. Bueno, José María, ha sido un placer poder charlar con vos. Un abrazo, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, hablábamos con José María del Pino, el periodista en Chile, está radicado en Santiago, que con mucha claridad nos brindaba este panorama en donde se prepara Chile para votar por una nueva constitución, es decir, para tratar de reemplazar la vigente desde 1980. Exacto, vamos a ver qué es lo que decanta de esta situación en el sentido de cómo se encuentre la cosa social, ¿no? Hace poco tiempo se han dado cuestiones complejas en Ecuador, las hemos visto en Colombia, las hemos visto en Perú, pero bueno, vamos a ver Chile si puede dirimir esta realidad con este plebiscito que avanza. Exactamente, y ya que estamos hablando de conflicto, de crisis, bueno, nos vamos a ir a Reino Unido porque allí ha habido, hoy principalmente se desató una verdadera crisis política ante el anuncio de lo que se esperaba, ¿no? Una cuestión que era algo que se vaticinaba, que era la renuncia por parte de Boris Johnson. Bueno, esta mañana Boris Johnson anunció que dejaba el cargo de líder del Partido Conservador y consecuentemente también deja de ser primer ministro, pero va a continuar en el cargo hasta que el Partido Conservador designe a su sucesor. Tal cual es lo que esa en realidad es la voluntad de Boris Johnson. Hay un sector importante de su partido que no quiere eso, de hecho quiere que se avance rápido con el planteo que haga la reina en relación a que sea reemplazado en lo inmediato. Hoy por hoy Inglaterra se encuentra en una situación bastante compleja por un crecimiento de casi el 9% bianual de la inflación. Las renuncias que ha tenido entre ministros de primeras y segundas líneas hace a 52 funcionarios, un Boris Johnson que no pudo salir de los escándalos y que de hecho sus personas más allegadas, más cercanas, también siguieron en la misma línea, y esto es lo que se ha terminado traduciendo a una realidad hipercompleja y prácticamente sin un norte. Exactamente, la situación es bastante compleja. Bueno, como ya lo veníamos tratando aquí en Enlace Internacional, en junio ya Boris Johnson atravesó un proceso que es una moción de vacancia dentro del Partido Conservador, que en ese momento pudo sortear con 211 votos, pero desde allí empezó a verse debilitado su gobierno. En ese momento la polémica fue por el Partygate o las fiestas clandestinas durante lo que fue la pandemia, pero en esta ocasión en particular fue por la designación de el jefe adjunto del partido, Pincher, quien fue acusado de acoso sexual. La cuestión es que Boris Johnson primero dijo que él no tenía conocimiento de estas acusaciones, después dijo que se había olvidado. Esto fue tomado por los miembros de su gabinete, principalmente por el ministro de Finanzas en su momento, que lo que señaló es que no podía estar a favor, no podía defender una nueva mentira por parte de Boris Johnson. La realidad es tan compleja al punto de que, por ejemplo, el ministro de Defensa manifestó que no lo acompaña más, de que no lo respalda y que no renunciaba por lo que representaba su rol, ¿no? Por este contexto de guerra entre Ucrania y Rusia, por lo cual él debía garantizar la defensa de Inglaterra. Pero digamos que ha llegado al punto de que los funcionarios que no se han ido lo hacen para que no se pierda la institucionalidad en Inglaterra. Exactamente. Bueno, según las encuestas de los mismos diarios, el único apoyo que tendría ahora lo que es Boris Johnson en el Parlamento sería de 65. Pero como no se podía hacer una moción de vacancia, digamos, esto era básicamente innecesario de verlo. La cuestión es que ha perdido toda la confianza Boris Johnson y por las presiones terminó renunciando. Que hasta ayer miércoles veíamos que hasta había posibilidades de que así se atrincherara en el poder por las declaraciones que había tenido uno de los voceros, que había dicho que se tenían que manchar de sangre las manos para poder sacarlo de allí. Bueno, efectivamente esta mañana renunció, lo que lleva a una crisis política. Y ahora se viene la ronda de votaciones. Bien señalabas vos lo que algunos sectores, los rebeldes de los conservadores, piden que salga ya y que asuma Dominic Raab, el viceprimer ministro. Pero ahora ya se empiezan a evaluar cuáles podrían ser los posibles
candidatos a reemplazarlo en una ronda de votaciones que tienen que apresurarse porque se vienen las vacaciones. Exacto, además de que acá podría estar la propia Theresa May reasumiendo en este contexto donde lo que están buscando en lo inmediato es brindar gobernabilidad a una situación que es técnicamente insostenible y que llegó a estas condiciones, y al que principalmente se responsabiliza es al propio Boris Johnson, que en el paso del tiempo también se le critica las formas en las que trabajó la pandemia. De hecho, los sectores más conservadores plantean que se ha corrido hacia la izquierda, y algunos espacios también lo responsabilizan de la pérdida de trabajo. La realidad es que en Inglaterra también ha golpeado el contexto global de guerra en Ucrania contra Rusia, y también la situación en relación a la pérdida del poder adquisitivo que se ha generado en Inglaterra. Exactamente, y también se lo acusa de tener estas fricciones con la Unión Europea. Recordemos, hace unas semanas atrás, Boris Johnson presentó un proyecto de ley para modificar el protocolo de Irlanda del Norte, lo que llevaría, según la Unión Europea, a generar estas amenazas de posible guerra comercial con la Unión Europea. Entonces, son diferentes frentes por los cuales fue atacado Boris Johnson, y ahora deja un escenario bastante complejo allí en el país. En ese punto que marcás es donde está la inminente necesidad de algunos sectores de que sea reemplazado Boris Johnson, de no darle tiempo a que tome decisiones en estos temas puntuales y tan delicados como lo que es Comunidad Europea e Irlanda del Norte. Exactamente, así que realmente el escenario es bastante complejo. Ahora vamos a seguir, por supuesto, atentos a este tema. La semana que viene se va a anunciar el cronograma de cómo van a ser las rondas de votaciones. Exacto, pero cambiando de tema nos vamos a Perú, país en el cual la cosa política sigue bastante compleja en relación sobre todo a la decisión de Pedro Castillo, su presidente, de romper con el partido que lo llevó al poder, Perú Libre. Exactamente, esto se conoció que Pedro Castillo renunció a Perú Libre después de que el mismo Vladimir Cerrón, el líder del partido, le pidiera la renuncia debido principalmente a que logró una fractura dentro del Congreso, del mismo partido de Perú Libre en el Congreso, y además por llevar a cabo un modelo neoliberal perdedor. Eso es lo que señalaban desde Perú Libre. Pero no solamente se limita a esto, sino también a una acusación constitucional en contra de Pedro Castillo, en la cual se lo encuentra, o se lo acusa de liderar una banda de corrupción junto con su exsecretario de despacho, Bruno Pacheco, y también quien fue el ministro de Transporte y Comunicaciones, Silva. Hay una realidad en relación a lo que fue la estructura que armó Pedro Castillo cuando llega al gobierno y la pérdida de apoyo. Primero vimos cómo el progresismo liderado por Verónica Mendoza se rompe con la concepción propia de Pedro Castillo por las decisiones políticas, y con el tiempo los sectores de izquierda más marcados de Perú Libre también le quitan el respaldo en relación a las tomas de decisiones, a las negociaciones que genera con algunos sectores de la derecha, y también quedó, podríamos decir, un halo de dudas, un manto de dudas en el contexto en el cual Alberto Fujimori en su momento recuperó algunos derechos, tuvo algunos permisos. Sí, entonces es ahí, exacto, entonces ahí donde se genera bastante ruido, y hoy vemos un Pedro Castillo que no tiene más el apoyo y el respaldo de los sectores progresistas y de izquierda que lo llevaron al poder. Exactamente. ¿Y esto qué significa? Significa que ya podría no tener justamente el respaldo para evitar una moción de vacancia. Ya Pedro Castillo ha podido superar 2 instancias de mociones de vacancia, y ahora si se presentara una tercera, que probablemente se presenta si se aprueba esta acusación constitucional por corrupción en contra de Pedro Castillo, se vuelva a generar una moción de vacancia y se plantea la posibilidad entonces de que Perú Libre vote a favor de que se lo destituya. De hecho, uno analizando el marco concreto en el que hoy se encuentra Pedro Castillo, ve prácticamente nula gobernabilidad y una gran posibilidad, una gran probabilidad a que avance este pedido de vacancia, y no contaría Pedro Castillo con los votos necesarios para sostenerse. Exacto, y también desde el otro punto de vista está la cuestión social que también se está levantando. Por ejemplo, el lunes hubo un paro que posteriormente, horas después, se levantó, el paro del sector de transporte. Están reclamando por justamente la inflación, este contexto a nivel mundial, el precio y el aumento del precio del combustible
combustible, piden subsidios del 80% del precio del combustible. Hubo un principio de acuerdo, pero dentro de 3 semanas dijeron que si no se cumplían los parámetros dados por el gobierno, iban a volver a protestar. También hay una amenaza de distintos sectores agrícolas para generar manifestaciones y bueno, vemos también una desaprobación muy alta de Pedro Castillo que llega a un 80%. La situación es bastante delicada, la vamos a seguir en el corto plazo y vamos a ver justamente cuáles son las propuestas que se generan para tratar de brindar un poco más de estabilidad en materia política social en el Perú. Pero ahora no te vayas, quédate ahí que en el próximo bloque tenemos una entrevista interesantísima para poder analizar qué está pasando en materia política en Israel, dado que justamente van a haber elecciones en el corto plazo porque no va a continuar el gobierno que estaba en desarrollo. De Naftali Bennett, exactamente. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Aconcagua Trading, Educación Financiera. Este 26 de julio comienza el curso inicial de Educación Financiera de Aconcagua Trading. Forex, acciones, criptomonedas. Aprende desde cero cómo invertir y operar en los mercados, generar rentabilidad en dólares y olvídate de la inflación. Clases en vivo 100% online y en horarios nocturnos. No requiere de conocimientos previos y contamos con el mejor precio del mercado. Para más información, seguinos en Instagram y Facebook Aconcagua Trading o escribinos al WhatsApp +549 2615 4497 35. Te esperamos para empezar tu camino a la libertad financiera. Segundo bloque de Enlace Internacional, como te habíamos anticipado, vamos a trabajar en profundidad la actualidad en materia política, puntualmente en Israel. Pero para esto tenemos una entrevista. Exactamente, ya tenemos en comunicación vía Zoom a la persona referente a quien siempre consultamos en materia de política, a Daniel Kuperwasser, analista político y economista en Israel. ¿Cómo le va, Daniel? Un placer tenerlo nuevamente aquí. Muchas gracias, muy bien. Buenas noches a todos los televidentes. Buenas noches para usted. Daniel, bueno, le consultamos, nosotros lo veníamos tratando en las últimas semanas, el tema de la caída del gobierno de la coalición de Naftali Bennett y Yair Lapid. Quedó definitivamente Yair Lapid como el primer ministro interino y se convocó a nuevas elecciones. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? ¿A qué se debe esta crisis política? Y la crisis política se debe a que básicamente algunos miembros de la coalición tan, digamos, sui generis que se creó para apoyar a este gobierno, que incluía partidos de, llamémoslo así, de extrema derecha hasta la extrema izquierda, y con la participación por primera vez de un partido que representa la minoría árabe en Israel, se crearon tensiones en donde las aspiraciones de algunos miembros del Parlamento en forma individual creían que se iban quedando fuera de toda posibilidad y digamos, paulatinamente presionaron e inclusive amenazaron e inclusive más allá decidieron no apoyar a la coalición gubernamental, por lo que se vio necesariamente en un callejón sin salida que lo obligó a llamar a nuevas elecciones. También, digamos, tampoco se dio la posibilidad teórica de que legalmente permitida, si la oposición lograba movilizar por lo menos 61 bancas, hubiese podido cambiar el gobierno sin llamar a elecciones, pero también esa salida se vio bloqueada, por lo tanto, sin otra alternativa, se debe llamar a elecciones porque el gobierno estaba imposibilitado de llevar adelante sus planes. Llama la atención que básicamente la ley que
la imposibilidad de prorrogar una ley que otorga derechos especiales a los israelíes que habitan Cisjordania, fue la gota que rebalsó el vaso, y casualmente en una situación absurda en donde la oposición, quienes mayormente, esa ley está dentro de su programa, se opusieron y no hubo más alternativa al gobierno que presentar su renuncia, y en un gesto, poco común, Bennett decidió dar un paso al costado y dar lugar a Yair Lapid a que tome la posición de primer ministro en forma temporaria hasta el llamado de elecciones. Mientras tanto, le puedo anticipar de que Bennett decidió por el momento hacer un impasse político y no va a participar en las próximas elecciones. Bien. Daniel, en relación a este contexto político que queda este marco, ¿se puede entender que hay algún candidato opositor a Netanyahu o a los intereses de Netanyahu que pueda llegar a convocar o a tener la capacidad de captar un gran apoyo social, o no está definido quién puede ser ese actor? No está, o sea, en ese sentido, las alternativas de liderazgo posible a nivel personal no cambiaron en absoluto. O sea, desde el lado de Netanyahu, lo que se le llama acá la derecha, nada, digamos, no hay ningún intento de, un intentón muy chiquitito de alguien de probar la posibilidad de, enfrentar a Netanyahu, pero renunció rápidamente, así que del lado de la derecha Netanyahu sigue siendo la única posibilidad. Más aún porque no se dictó la ley que prohibía la presentación de candidatura a primer ministro a alguien que está bajo juicio. En tanto en cuanto esa ley no existe, no hay ningún problema para que Netanyahu sea propuesto como primer ministro, inclusive puede llegar a ser primer ministro, pese a que el juicio por corrupción va a continuar. Por el otro lado, del lado de la izquierda, tampoco hay, mayores alternativas, y ahí Lapid aparece como la única alternativa para liderar el otro bloque. Hay intentos que mencionan la posibilidad de Gantz, pero no del general Gantz, pero no lo creo posible. Esas son las alternativas de liderazgo posibles, cómo se perfilan hasta este momento. Bien. Los 3 meses que quedan para las elecciones, en términos políticos de Israel, es una eternidad. Y las cosas pueden cambiar. Bien, y Daniel, teniendo en cuenta lo que ha pasado en estos últimos años, y que son las 5ª elecciones en 3 años y medio, ¿y cree usted que Israel puede ir camino hacia una espiral de elecciones, de que no se encuentre ya una salida a este empate político que se viene dando en los últimos tiempos? La verdad que es muy difícil pronosticar. O sea, yo creo de que todavía no está claro en absoluto qué es lo que va a ocurrir en las elecciones dentro de 2 meses y medio. Y el motivo es que es muy probable que 3 elementos o 3 factores que se convirtieron en activos en este último gobierno puedan afectar la intención de voto finalmente, algo que por el momento no se detecta, pero no se sabe cómo va a ser el proceso, porque es algo que creo que el público lo va a degustar y lo va a sentir, y va a conformarse una tendencia a votar. Y me voy a referir específicamente a los 3 factores que, a mi entender,
pueden llegar a afectar y pueden no llegar a afectar y continuar el empate como hasta ahora. Una es el hecho de que, digamos, puede haber un gobierno sin Netanyahu, en donde, digamos, los aspectos personales que caracterizaron, o familiares, que tanto caracterizaron al gobierno de Netanyahu y afectaron en gran medida la toma de decisiones, eso quedó a un costado y se vio que es posible. ¿En qué medida va a afectar? No tengo claro, pero no hay duda de que un año en donde ese tipo de acentuación de intereses personales quedó marginado puede llegar a tener sus consecuencias. El segundo aspecto es el hecho de que se logró hacer una coalición de muchos partidos que incluían desde extrema derecha a extrema izquierda, algo insólito en la historia política de Israel. Y en tercer lugar, el hecho de que sectores árabes decidieron ser partícipes del proceso político y de alguna manera digamos, se rompió un tabú que era hasta ahora prácticamente irrompible. Y todo eso junto a mí me crea interrogantes que hasta el momento no hay respuesta. Los pocos sondeos de opinión que se hicieron desde que se llamó a elecciones hasta ahora, básicamente no modificaron el empate, pero es muy temprano para suponer que eso va a continuar. Bien, Daniel, ¿cómo ve usted la relación actualmente entre Israel y Estados Unidos con estos giros que se dieron, dado que en su momento el propio Donald Trump hablaba de relaciones carnales con el gobierno de Benjamín Netanyahu, pero bueno, se dio un giro, Biden presidente de los Estados Unidos, también un giro en Israel sobre la figura del primer ministro? ¿En qué situación se encuentran hoy esas relaciones y cómo las ve al corto plazo? Las relaciones siguen siendo muy cercanas y no están del todo definidas. O sea, lo que está claro de que Biden tenía muchos proyectos y que básicamente se contradecían con visiones políticas israelíes y hasta ahora no está del todo claro de que una gran potencia como Estados Unidos puede, como diría yo, doblegar la resistencia israelí. La presión que ejerce el lobby judío en Estados Unidos es muy grande, su influencia en las elecciones pasó a ser muy significativa, básicamente en términos de financiación de campañas electorales. Hasta este momento trascienden cierto tipo de presiones estadounidenses en favor de un, llamémoslo así, una mayor compromiso israelí a llegar a acuerdos, sobre todo con el problema palestino, pero por el momento no se ve muy pocos resultados. Con respecto a todo lo que es ampliar lo que se llaman los acuerdos de Abraham, en eso no hay mayores discusiones y hay coincidencias de opiniones, así que no es un material. El problema sigue siendo el conflicto palestino-israelí y ahí hay hay bastante distanciamiento en las posiciones, pero hay mucha intención de no llevarlo a un quiebre. Digamos, es básicamente por parte de Estados Unidos. Digamos, eso es lo que yo veo. Claro. Bien. ¿Cómo se va a manejar? No sé. Hasta el momento, digamos, en la pulseada, Israel lleva la de ganar. Bien, clarísimo, Daniel. Y bueno, y teniendo en cuenta también que en base a esta pregunta que le hacía Augusto, teniendo en cuenta que en unos próximos días, del 13 al 16 de julio, va a haber una gira de Joe Biden en donde va a ir a Israel y Arabia Saudita. Sí, efectivamente, casualmente hoy la televisión se llenó de informes de
los terribles problemas de tránsito que va a causar la visita acá, pero eso es un aspecto jocoso de la temática. No, digamos, sin lugar a dudas, sobre todo se habla de la posibilidad de crear un pacto de defensa común entre Israel y lo que se llaman los países sunitas. Algo de que expertos a los cuales yo acostumbro escuchar sostienen de que no va a ser posible. Sí puede ser que haya acuerdos de cooperación en términos de un funcionamiento común de sistemas de alerta aérea, por ejemplo. Eso sí, más allá de eso va a ser muy difícil, básicamente porque las posiciones, por ejemplo, de Arabia Saudita y de los Emiratos con respecto llamémosle así, la amenaza iraní, es que ellos prefieren manejarlo en una política de diálogo con Irán y no de, adelantarse con pasos bélicos o pseudobélicos que puedan llegar a tensionar más la región. Digamos, tanto Arabia Saudita como sobre todo los Emiratos tienen mucha actividad comercial con Irán y no sé hasta qué punto van a estar dispuestos a formalizar un tipo de pacto con Israel que sin lugar a dudas va a alterar el equilibrio existente hoy en día. Bien, Daniel, a nivel global, el impacto de la inflación que se ha generado por este contexto de guerra entre Ucrania y Rusia ha sido bastante violento y de hecho en varios casos ha inestabilizado gobiernos, sumando también los efectos en materia de salud y económica de la pandemia. ¿Israel ha recibido un impacto muy fuerte en estos aspectos? Lo ha recibido en forma más leve hasta ahora. Bien. Hasta ahora, aunque cada día se siente más. Yo les quiero agregar otro, el problema económico con respecto a la suba de precios. O sea, hasta ahora se dio una situación de que no afectó mucho, aunque cada día, se va sintiendo más y más. Acá tenemos algo muy particular que afecta, en forma drástica, sobre todo a la población joven, que es el hecho de que las propiedades tuvieron un salto de precio impresionante los últimos menos de un año. Esta fue una suba de precios muy alta que crea tensiones muy grandes y que las posibilidades de frenarlo son mínimas y crea realmente una situación muy, muy conflictiva en la sociedad que no está claro cómo va a continuar, sobre todo porque no hay políticas y ya se espera un gobierno y no se sabe qué va a pasar y realmente es una situación conflictiva. Claro. El problema inflacionario se va a sentir con mayor, va a ir creciendo su impacto a través del tiempo. Perfecto. Daniel, le hago la última consulta. Bueno, también vimos esta semana una gira por parte de Yair Lapid a Francia, una visita que tuvo con Emmanuel Macron, en donde estuvo en el centro de la mesa el tema de Irán. Recién usted también lo traía a colación en cuanto a la relación de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y vemos que en este contexto no prosperan las negociaciones e Israel apunta a que se haga un nuevo pacto distinto del de 2015, que sea más restrictivo aún con Irán. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Cómo avanzan las negociaciones nucleares con Irán? El propósito de Estados Unidos y también de Israel está conceptuado en dos palabras que son muy comunes y que se expresan en inglés. Es lograr un acuerdo longer and stronger, o sea, más largo y más fuerte. Algo de que Irán no lo va a aceptar de ninguna manera. O sea, eso es una hipótesis que no tiene ninguna base. Está claro, Irán no lo va a aceptar. Y la pregunta, y Estados Unidos está
en la disyuntiva en qué hacer, porque las alternativas no son, como ellos lo dicen, un otro acuerdo. O se retorna al acuerdo tal como se firmó en el 2015, o no hay acuerdo. Digamos, esas son las alternativas. Y Israel presiona para que no haya acuerdo, por lo menos lo que se llama el nivel político. Me refiero tanto a Yair Lapid como Bennett, permanentemente insisten en que no vale la pena volver al acuerdo y prefieren que no haya un acuerdo. Sin embargo, hay sectores de la estrategia militar y hay que, por el contrario, dicen que la actitud de Netanyahu de movilizar a Trump para que se retire del acuerdo fue un error estratégico garrafal y que la alternativa en este momento es volver al acuerdo. Hay discusiones internas en los servicios de seguridad, hay muchas discusiones y también en Estados Unidos todavía no está claro. O sea, ellos quieren, básicamente Biden quiere continuar, o sea, quiere retornar al acuerdo tal como se firmó en 2015, pero se siente presionado por Israel. Y ese es el dilema, que en este momento no, tratan de todas maneras de llegar a un acuerdo y no, no se logra. Pero no hay, las negociaciones continúan. Así que va a haber que esperar. Exactamente, va a haber que esperar. Bueno, Daniel, le agradecemos muchísimo el contacto. La verdad que ha tenido una claridad absoluta para poder entender en este contexto tan complejo cuál es la realidad en materia política interna y externa de Israel. Bueno, con mucho gusto y así se lo dicen. Muchísimas gracias. Con nosotros Daniel Cooper-Wasser, economista radicado en Israel, justamente dándonos una perspectiva integral de qué está pasando, de qué forma va a llegar Israel a este proceso electoral y cuál es la relación también de Israel con el mundo. Exactamente, como siempre es un placer poder hablar con Daniel Cooper-Wasser. Pero nosotros nos tenemos que ir a un breve corte, quédense allí porque en el próximo bloque tenemos el segmento cultural y el segmento de mente. Muy interesante la propuesta, ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Aconcagua Trading, Educación Financiera. Este 14 de julio comienza el curso intermedio de Educación Financiera de Aconcagua Trading. Forex, acciones, criptomonedas. Avanza de nivel en tu capacidad de análisis técnico y fundamental usando las herramientas de los expertos. Clases en vivo 100% online y en horarios nocturnos. Destinado a egresados del curso básico de nuestra academia y a personas con conocimientos básicos sobre análisis técnico. Contamos con el mejor precio del mercado. Para más información, seguinos en Instagram y Facebook Aconcagua Trading o escribinos al WhatsApp +549 2615 44 97 35. Te esperamos para empezar tu camino a la libertad financiera. Último bloque de Enlace Internacional y como acostumbramos todas las semanas tenemos una propuesta en ambiente y una propuesta cultural, pero acá vamos a hacer un parate en el sentido de la propuesta en ambiente que traemos porque hemos invitado a una amiga para poder hablar de lo que representa la alimentación saludable. Ella es Elizabeth Díaz Maza, referente de lo que es la propuesta Albacay, con la que justamente nos va a contar de qué se trata este tipo de alimentación y también cuál es la propuesta que Albacay genera comprometida en este concepto. ¿Cómo te va, Elizabeth? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer. Bien. Igualmente. ¿De qué se trata este concepto que has aplicado vos con Albacay? La propuesta principal de Albacay es darle a la sociedad mayor información acerca de los alimentos veganos y vegetarianos para que puedan incorporar en su alimentación cotidiana. La idea no es imponerle a las personas el vegetarianismo o el veganismo, sino más bien que conozcan todos los alimentos que este tipo de alimentos integran, como las legumbres, las verduras, y que se pueden incorporar en la alimentación diaria de cada persona.
si bien Albacay se dedica especialmente en alimentos veganos y vegetarianos, la idea es esa, que las personas puedan incorporar todo tipo de alimentos en su vida diaria. Bien. Vos nos has arrimado hoy 2 propuestas concretas. Yo las conozco porque las he probado, la verdad que son fabulosas. Y tienen un aspecto. Gracias. Sí, por un lado tenés el kéfir. ¿Nos querés contar de qué se trata? El kéfir de agua es una bebida probiótica que se prepara a través de unos bacterias que se llaman justamente kéfir. Existe el kéfir de agua y el kéfir de leche. El que tengo acá para mostrarles es justamente el kéfir de agua, que ayuda al sistema digestivo, al sistema inmunológico, a la piel, a la sangre. El principal efecto que tiene es limpiar el sistema digestivo y regular el sistema inmunológico. Bien, que es saludable. Es una buena propuesta para aquellas personas que están buscando esta alimentación sustentable. Exacto. Y saludable, ¿no? Y vemos ahí también unas hamburguesas que les digo la verdad que tengo unas ganas de comer ya. Yo me las quiero llevar, no sé ustedes, pero acá generó disputas. Contanos de qué se trata. Estas hamburguesas, todas coloridas y lindas que ven acá, están hechas a base de legumbres todas para que en el plato se cumpla la porción que necesitamos de proteínas, que eso es lo que tiene la legumbre. Y con esto rompemos el mito de que las legumbres no equilibran las proteínas de la carne, porque realmente sí se puede reemplazar la proteína de la carne con la proteína de las legumbres. Acá tenemos, por ejemplo, garbanzos con zapallo, tenemos lentejas con acelga, tenemos de soja también, lentejas con beterraga, todas son veganas y sin TAC. Bien, buenísimo. Bueno, la verdad, las he probado, les digo, son excelentes. Además de que, bueno, en lo personal soy un adepto al consumo de este tipo de propuestas. Y qué interesante esto que nos comentás, que nos proponés en relación a una forma de reinterpretar lo que es la alimentación y desde una perspectiva también comprometida ambientalmente. Exacto, adquiriendo este tipo de alimentación que se pueden sumar a las alimentaciones con carne, cualquier tipo de alimentación que cada persona tenga, se puede incorporar y a la vez están ayudando muchísimo al medio ambiente, son alimentos libres de maltrato animal y con packaging biodegradable. Exactamente. Elizabeth, bueno, contanos cómo se pueden contactar con vos para adquirir tus productos. Se pueden contactar a través de Instagram, ahí tienen toda la información. Está mi número de WhatsApp para tener una atención personalizada conmigo. Me realizan el pedido, son alimentos que se hacen con mucho amor, con tiempo, predisposición. Somos un emprendimiento que está en pleno crecimiento y están todos invitados a que nos sigan a la página. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es interesantísimo y es un poco lo que buscamos en este espacio, justamente arrimarte, acercarte a una propuesta en relación a algo ambientalmente comprometido y que sea algo que también puedas charlarlo vos en tu familia, generar una discusión y justamente tratar de avanzar, ¿no? Esto es básicamente una propuesta para ir un poquitito más allá. Exactamente. Bueno, ha sido un placer, Elizabeth, que estuvieras con nosotros. Gracias, el placer es mío. Muchas gracias. Bien. Teníamos con nosotros a Elizabeth Díaz Maza. Ella es emprendedora y representante de la compañía o el proyecto Albacay. Pero ahora nosotros tenemos que cambiar de tema y como siempre tenemos este segmento cultural. Para esta ocasión hemos elegido una película que se llama Chicago Boys, una película documental. Veamos el tráiler y ya seguimos. ¿Cuál es el país con el nivel de ingreso más alto en Latinoamérica hoy? ¿Cuál, po? Chile, po. Este país es otro país. Es otro país. Éramos isleños entonces y éramos chatos. Chile was not a jewel in 1955, but it's a jewel today. Teníamos una relación de camaradería enorme. Teníamos distintas opiniones políticas, pero hablábamos poco de política y nos llevábamos bien. El secreto de los Chicago Boys eran las fiestas. Estas fiestas se iban haciendo cada vez más famosas porque eran muy alegres. Estos chilenos me cantan tanto.
Chicago era una escuela distinta. Era lo que hoy día llamamos neoliberal, en ese tiempo llamábamos monetarista. Es un privilegio haber tenido clase con Milton Friedman. Esto de aquí es totalmente ajeno a lo que ellos han aprendido toda su vida. Entonces ahí empecé yo a venderle la pomada. No hay medidas correctivas que sean indoloras. Y si no hay nadie que te diga, cuidado con los costos. Libertad para hacer cosas bien y para hacerlas mal. No tengo idea cuál fue la motivación. Me cago en la motivación. Lo que importa es que Chile ganó con eso y yo gané mucho con eso. Veamos el tráiler de la película Chicago Boys, una película documental de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano de 2015, que es una propuesta muy interesante para poder entender un poco el contexto actual de Chile. ¿Por qué? Porque los Chicago Boys eran un grupo de economistas que estudian de la Universidad Católica de Chile, que viajan a Chicago a través de una beca y son los que impulsan en Chile, principalmente en la época de la dictadura de Augusto Pinochet, este modelo llamado el ladrillo, el modelo de libre mercado. Es interesantísimo poder analizar esta película porque también hasta el día de hoy hay actores que intervienen con esta propia lógica en materia económica. El ministro de Economía brasilero, Paulo Guedes, fue uno de los referentes en materia económica de la constitución pinochetista. La verdad que no tiene desperdicio, sobre todo por los testimonios que te pone a disposición. Exacto, cuenta con testimonios de los mismos Chicago Boys, no todos, pero de una gran parte. Por ejemplo, el exministro de Economía, Sergio de Castro, también de Carlos Massad, y también, bueno, posturas a favor y en contra. Es una propuesta muy interesante para entender el contexto en Chile. Tenés todo el fin de semana por si llegás a tener un ratito para poder trabajarla, pero antes de irnos, contanos, Luz, ¿cuál es el outfit que trajiste hoy? Hermoso el outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa. Ahí me está acompañando la cámara, botas de cuero ecológico divinas, súper cómodas. Miren lo que es el pantalón. Soñado el pantalón, porque encima de que es animal print, tiene un calce súper cómodo y favorecedor, es reversible, ¿sí? La parte de adentro tiene llena, ahí se alcanza a ver un poquitito, es reversible, así que es súper práctico, 2 en 1. Y lo que es el suéter de cashmere, me encanta, es hermosísimo, todo lo que tienen, lo que es el anillo ahí combinado con la piedra azul, bueno, todo lo que tienen allí. Y además recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja moda responsable y sustentable. Vayan porque tienen modelos únicos y una atención personalizada que es realmente hermosa. San Lorenzo 576, ahí tienen que ir para encontrarse entonces en el atelier Ellen Hansen. Te agradecemos que nos hayas acompañado esta vez, vos desde donde estás, mediante Construir TV, mediante Canal Sama de San Juan, Canal 13 de San Luis o Canal 3 de San Martín. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.